Hola a todas y todos. Hoy empieza Los Domingos Libro, un canal de YouTube en el que voy a hablaros de libros y revistas de arquitectura, intentando seleccionar artículos, números de revistas, publicaciones, más o menos olvidadas o que han quedado fuera de la historia de la arquitectura y que quiero rescatar y traer a este momento contemporáneo y al debate arquitectónico. Espero que os guste. Hoy empieza Los Domingos Libro. El primer capítulo se llama Vicios y Virtudes y en él voy a hablar de un artículo de Leon Crier dentro de este número de la revista Archives d'Architecture Moderne y en concreto del número 18 de 1980. Es un artículo de Leon Crier que hablaremos ahora un poco más de él y empezaré hablando un poquillo de esta editorial, que es una fundación que nace en 1969 de la mano de Maurice Culot y otros autores y autoras, y que aparte de la revista pues ya ha publicado unos libros bastante interesantes. Este es uno de ellos, yo creo que es un clasicazo, Arquitectura Racional, del 1978, con obras también de Leon Crier, Massimo Scolari, Aldo Rossi, etcétera, etcétera. Quedará para un capítulo seguramente en el futuro, pero voy a centrarme ahora en una de sus publicaciones, en esta revista periódica que publicarán desde el año 75 al 90, creo, de la que tengo algunos números y sobre todo en la que Leon Crier es uno de los grandes protagonistas. Posiblemente todos y todas conozcáis a Leon Crier y si no a su hermano Rob Crier, ¿no? Los hermanos Crier son casi como los hermanos Scott en las reformas, pero en la arquitectura un tipo polémico, un tipo que dejó la carrera de arquitectura en primero, es de Luxemburgo, empezó a estudiar en Alemania, se mudó a Londres, empezó trabajando con Stirling, terminó dando clase en la AEA y un tipo bastante peculiar que defendía al principio no construir, ¿no? Decía soy arquitecto y por eso no construyo, que empezó a construir a los 40 esta vivienda en Seaside, en Florida, que relacionó, o yo creo que fue uno de los autores y arquitectos que mejor han trabajado en esta relación entre arquitectura y urbanismo y que obviamente, aparte de un gran defensor de la arquitectura clásica y de una vuelta a la ciudad anterior a la modernidad, una ciudad casi medievalista europea, pues ha tenido una gran influencia en la historia de la arquitectura, todavía la tiene, y tiene una serie de proyectos en marcha bastante interesantes. Uno de ellos es Pondbury, una ciudad ideal premoderna en el centro de Inglaterra, en la que cuenta como gran aliado con el príncipe Carlos. Yo creo que aquí están dos de los grandes haters de la arquitectura moderna, ¿no? Por un lado Leon Crier, por otro lado el príncipe Carlos, y que ha desarrollado multitud de planes urbanos con esta idea de vuelta al clasicismo, ¿no? O a la ciudad más allá o anterior al movimiento moderno. Es también muy conocido por sus grandes dibujos, todos ellos como unos alegatos en los que pues, habla de una modernidad que ha terminado, que ha destrozado el tejido de nuestras ciudades. Pero, aparte de todas sus polémicas, una de las que me parece más interesante tiene que ver con este titular, ¿no? Esta idea de el cinismo de los grandes arquitectos que hablan de los nuevos desarrollos, de la nueva arquitectura, de la arquitectura moderna contemporánea, pero que terminan viviendo en edificios antiguos en las partes antiguas de las ciudades. Sobre esto va el artículo de Crier en esta revista, en este número de la revista, que se llama Virtudes privadas y vicios públicos. Es muy, muy interesante, me parece el artículo más hater de la arquitectura que he encontrado. Llevo rebuscando más de 10 años en revistas y no he encontrado una crítica más directa y más demoledora que esta. En él, básicamente, Crier lo que hace es decir por qué los arquitectos londinenses nos están vendiendo modernidad, nos están vendiendo edificios contemporáneos y todos viven en edificios victorianos. Empieza con el propio edificio de la Architectural Association, donde daba clase junto a grandes maestros de la arquitectura contemporánea y en la que directamente hace una lista para que veáis quién estaba aquí en estos años, ¿no? En los años 80 en la Architectural Association, Allison y Peter Smithson, Stirling, Cedric Price, Rogers, Peter Cook, Rainer Banham,
también él, Leon Krier, y también pone a su colega Raymond Erit. Es muy interesante porque en esta lista, además, este Reiner Banham, ¿no? Esta imagen la conocemos todos. En esta lista habla de todos ellos, menos de él mismo y de su colega Erit, y dice que todos ellos han colaborado activa y fanáticamente en la destrucción de ciudades y pueblos ingleses. Creo que de Reiner Banham le hace una aclaración, ¿no? Reiner Banham no ha construido nada, no ha destruido nada, pero, desesperado por la falta de apetito de los ingleses por el progreso, se ha exiliado en Estados Unidos en 1976. Después del edificio de la Architectural Association, ataca directamente y nos hace un listado de los sitios donde viven todos estos arquitectos. No sé si directamente conocía sus direcciones, seguramente a muchos les había visitado en sus propias casas, o si robó las direcciones del archivo de la Architectural Association, pero la cosa es que va poco a poco enumerando pues cada uno de estos arquitectos, dónde viven, en qué ciudad de Londres viven, y compara estas viviendas, como digo, todas victorianas. Esta es la de Richard Rogers, con sus edificios maquinistas, high-tech, contemporáneos, ¿no? La vivienda victoriana de Rogers y una imagen del Pompidou. Norman Foster, no sé si seguirá viviendo aquí, pero compara su vivienda también, vivienda de 2 plantas, totalmente imbricada en la parte central de la ciudad, frente o versus su Climatrophis, además un edificio que diseña junto a Buckminster Fuller, ¿no? Y así Krier da por partida doble. O, por ejemplo, en este caso, Peter Cook, ¿no? Y esta diferencia entre su vivienda de 3 pisos y su Plugin City, donde pensaba que debía vivir la gente. Va pasando uno a uno, ¿no? Los Smithson, ¿no? Esta vivienda que parece casi una iglesia, o los Robin Hood Garden, ¿no? Además, en este caso, más literal todavía, ¿no? Porque una vivienda frente a un nuevo ideal de vivienda. O, por ejemplo, Cedric Price, que podéis ver aquí. Me voy a hacer pequeñito para que veáis la contraposición, ¿no? De repente, un edificio construido también en Londres como el Camden Interaction Center, contrapuesto con la vivienda totalmente tradicional de Cedric Price. En este caso, además, a Price le tiene especial cariño, ¿no? Y dice, aquí tenemos el Camden Interaction Center, una realización tardía del Fan Palace, lugar de tristeza y melancolía industrial, ¿no? Este es el amor que Leon Krier profesaba a sus colegas y cómo lo demostraba, ¿no? Además, Leon Krier es un polemista, pero la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? O sea, termina su artículo diciendo mejor la muerte que el deshonor, ¿no? Antes muerta que sencilla, que decía Melody, pero llevado a la arquitectura por parte de Leon Krier, ¿no? Y dice, claro, no todos somos así, ¿no? Mi colega, mi amigo, Raymond Erit, vive en una casa victoriana y hace este tipo de arquitectura, y yo, obviamente, vivo en una casa victoriana y estoy buscando una arquitectura que, de alguna manera, vuelva a ese estado anterior al del movimiento moderno, ¿no? Entonces, es un argumento demoledor. Además, es un argumento que ya nos avisa en ese primer artículo. Dice, el problema no es solo de Londres y no es solo de los arquitectos modernos londinenses. Voy a ir buscando por las ciudades que recorra este tipo de defraudadores, ¿no? De gurús de la arquitectura moderna que luego viven en viviendas tradicionales. Hace lo mismo en un artículo posterior, creo que en el número 19 o 20, con Luxemburgo, con su ciudad de origen, y también con Berlín, amenaza con hacerlo con París, Nueva York. Yo esos números no sé si al final los hizo o no, porque no los tengo en mi colección, pero sí que tengo el de Luxemburgo también y el de Berlín, y hace un buen repaso de todos los arquitectos contemporáneos y cómo existe esta misma contraposición, igual que en Londres, de viviendas totalmente tradicionales del siglo XIX, del siglo XVIII, y edificios ultramodernos que para Krier han destrozado las ciudades. En este caso, Krier además se mete en un berenjenal mucho más grande, ¿no? Porque además dice, vale, pero en Berlín Albert Speer era como yo, ¿no? Hablaba de una
arquitectura clásica, una arquitectura nazi, obviamente, basada en el clasicismo, y él vivía también en un edificio clásico. Esto le llevó a hacer posiblemente una de las mejores monografías de Albert Speer en el 84, curiosamente también editada por estos archivos de arquitectura moderna, en los que, con un argumento también muy demoledor, el propio Leon Krier comienza preguntándose, ¿puede ser una persona horrenda un gran artista? ¿Puede ser un criminal de guerra, como en este caso Albert Speer, un gran arquitecto? Y bueno, nos deja esta joya, este volumen, con toda la obra de Albert Speer. Quiero terminar este capítulo de vicios y virtudes lanzando al foro dos cuestiones que me parecen muy relevantes. La primera tiene que ver con los grandes haters de la arquitectura, quiénes han sido, busquemos haters más allá de Leon Krier. Y la segunda tiene que ver con esa diferencia entre las viviendas, donde los arquitectos decimos que tiene que vivir la gente y realmente las que vivimos, ¿no? Me gustaría que encontráramos ejemplos, antecedentes, incluso situaciones contemporáneas, ¿no? Me parece un tema bastante interesante y que tiene que ver mucho con esa dicotomía entre ética y estética. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado esta primera edición, este primer capítulo de los Domingos Libro. Y sobre todo, ya sabéis, si Leon Krier llama a vuestra puerta, por favor, no le abráis. Un abrazo. Esto es Los Domingos Libro.